A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. En varios programas anteriores, Tiempos y Mundos ha analizado las circunstancias políticas regionales de cara particularmente a los procesos electorales que a lo largo del continente van a producirse en este año. Habíamos analizado la circunstancia colombiana, la circunstancia brasileña, la circunstancia mexicana. Algo comentamos también sobre las elecciones de Cuba. La verdad sea dicha, todos estos análisis que se hicieron lo fueron con cierta preocupación por las circunstancias que cada una de estas elecciones, cada uno de estos procesos electorales nos estaban mostrando en cuanto a una polarización evidente de las sociedades en las cuales esta elección o estas elecciones se iban a producir, a las situaciones de violencia interna inclusive que en algunos de los casos eran apreciables, y también de este factor un poco omnipresente en la política latinoamericana como se ha vuelto la corrupción. En esta conversación trataremos un tema más agradable. Dentro de la misma política regional, dentro de circunstancias que son parecidas en cuanto a los entornos y orígenes, sin embargo, vamos a hablar ahora de una transición como lo fuera la que se celebró la semana pasada en Chile con ocasión de la toma de posesión de su cargo de presidente de la República de don Sebastián Piñera y transmisión de la banda presidencial y de todos los atributos del poder que le hiciera la presidenta anterior, doña Michelle Bachelet. Este evento, que en cualquier país democrático es un paso normal, previsible, ordenado, lamentablemente en nuestra región suele no serlo. ¿Por qué la sociedad chilena ha logrado este grado de civilidad, este grado de cultura política, a la vez que ha conseguido significativos progresos económicos sostenidos en el tiempo? Es el tema que hoy día, en Tiempos y Mundos con Eduardo Durán Cusán, trataremos y buscaremos las respuestas a este éxito, a esta capacidad de la sociedad chilena para alcanzar otros estándares políticos distintos a los de la región. Eduardo, bienvenido como siempre. Ahí está planteado el tema. Y de real importancia, Alan, pues porque Chile en efecto hace la diferencia, ¿no?, en América Latina desde el punto de vista de esta extrema cordialidad en el cambio de mando, que es reflejo de una situación institucional bastante sólida en ese país y que desde luego, como en todo el conjunto de países del mundo, estos hechos no suelen responder a circunstancias contemporáneas, ni siquiera a circunstancias modernas, sino que hacen relación a procesos evolutivos largos, en el caso chileno, pues desde la edad colonial inclusive, ya se advertía un diferente desarrollo en la sociedad chilena al del resto de países de América Latina, y ahí un poquito entrando a la explicación concreta
de este proceso tenemos que anotar de que la sociedad chilena, el pueblo chileno, se desarrolla en una forma bastante diferente. Estamos hablando de un país en ese momento relativamente pequeño, ya mostraremos un mapa concreto de que constituía el territorio de Chile en aquellas circunstancias. Se desarrolla en pequeñas villas, en pequeñas ciudades, en los Andes del sur de nuestro continente, en la cual por la pequeñez se desarrolla un alto nivel de sociabilidad, es decir, se forma un tejido social temprano, un proceso tal de integración facilitado por el hecho de que, si bien se trataba de un país muy pobre, muy modesto, hay que tomar en cuenta que tampoco tenía niveles conflictivos del que daría, por ejemplo, la presencia enojosa de instituciones coloniales como el Guasipungo, el maltrato a los indígenas, en el cual el nivel sociocultural de Perú, de Bolivia, estaban chocando entre lo que corresponde ser una población indígena que se contradecía con el poder de españoles, de europeos, y de mestizos posteriormente, y en este sentido tenemos una población sencilla, pero de una homogeneidad o de una relativa homogeneidad que facilita estos procesos. Precisamente estamos viendo en esa imagen campesina los famosos guasos chilenos, que son parte de ese desarrollo. Esta imagen es de principios del siglo XIX. Estamos viendo clarísimamente un diferente desarrollo que luego, y aquí podemos poner quizá la Plaza de Armas de Santiago de Chile, donde se desarrolla precisamente el poder político en ese país, y que en el proceso de independencia marca ya en la propia Declaración de Independencia de Chile el 18 de septiembre de 1810, se marca el deseo de orden que tiene ese país, es decir, se habla un idioma diferente y que comenzará a haber un proceso evolutivo con la participación de Bernardo O'Higgins, que coadyuva pues a un desarrollo diferente al país. Bernardo O'Higgins, una persona práctica, muy conocedor, hijo precisamente de uno de los gobernantes españoles, el señor Ambrosio O'Higgins, su antepasado directo. Bernardo O'Higgins toma parte de la institucionalidad europea y lleva a las instituciones europeas a un inicio de desarrollo en el Chile republicano. Eduardo, esta visión que tú nos traes del Chile colonial, pensaría que es importante matizarla y compararla con las otras realidades que vemos en el continente, ¿no? Concretamente, los pueblos andinos, las colonias españolas ubicadas en los Andes, tienen un elemento de mano de obra nativa que cae en una forma de servidumbre extrema que no sucede en Chile. Esto no sucede en Chile, al punto que el proceso de poblamiento europeo chileno es un proceso conflictivo, es un proceso que dura un largo tiempo y con enfrentamientos violentos, al punto que las colonias españolas en Chile hacia el año 1600 son casi exterminadas por la resistencia de los pueblos mapuches y de los pueblos araucanos particularmente. Y ese será otro elemento importante de desarrollo en Chile. Efectivamente había dificultades en este sentido, pero eso no destruía el tejido social que se iba formando en las pequeñas villas, Valparaíso, el propio Santiago, ¿no? Claro, el clima de confrontación externa, ya lo trataremos luego, es un factor de desarrollo institucional muy importante. En todo caso, el señor O'Higgins, quien como dato curioso inclusive es el primer mandatario en prohibir corridas de toros, peleas de gallos, porque en su nivel de desarrollo cultural de herencia europea, pues le parecía muy enojoso para un país que pretendía ser moderno tener estas instituciones ciertamente atrasadas, legadas, al menos los toros legadas desde España, ¿no? Esto como dato curioso, y es 1818, hace 200 años, aquí todavía estamos discutiendo el tema, muestra de la diferencia del desarrollo sociocultural de ese pueblo,
en cuanto a los otros que lo acompañan en América Latina. En todo caso, luego de O'Higgins, Alan, viene un periodo de gobiernos liberales que tratan de colocar la institucionalidad más avanzada de la Revolución Francesa, de los Estados Unidos, a una realidad chilena diferente. Y lo único que provocan es, entre 1823 y 1830, es un clima de anarquía, de convulsión, en lo cual el país se vuelve ingobernable, y viene pues lo típico: cuando una situación es llevada a un extremo, convoca al otro extremo. Y claro, los conservadores provocan una guerra civil en 1829, toman el poder en 1830, y al tomar el poder en 1830 entra al gobierno chileno una personalidad que será gravitante en el proceso institucional del Chile moderno, el señor Diego Portales. Tenemos la imagen, parece la imagen tercera, la imagen cuarta, precisamente en pantalla, el señor Diego Portales, quien coadyuvará a la institucionalidad de Chile, con una proyección que incluso tanto el historiador Rafael Sagredo, un libro bastante moderno de historia de Chile, como un exministro de Salvador Allende, el señor Joan Garcés, destacan pues de que este proceso de institucionalidad, en el cual se crean un marco jurídico, un marco constitucional. En 1833 se redacta una constitución que prácticamente tendrá una vigencia institucional de 60 años, se da un proceso de tal manera que Joan Garcés dice equiparable y tal vez superior a lo que corresponde la era Meiji en el Japón. Si ustedes recuerdan, la era Meiji en el Japón es una era de modernización del Japón que apunta hacia el éxito contemporáneo que tendrá ese país asiático en el siglo XX, es decir, un fenómeno trascendental. En todo caso, las instituciones que el señor Portales coadyuva a formar entre 1830 y 1837, en que es asesinado, llevan pues a un proceso de formación de instituciones más acordes con la realidad de Chile, que le generan una gran estabilidad. Claro que no deja de ser excesivo. Precisamente en este mapa tenemos lo reducido que era el territorio de Chile en ese momento. Y aquí se desarrolla el proceso institucional del que estamos hablando. Este mapa lo vamos a conservar, si es posible, producción, porque haremos referencia a algunos puntos rapidísimamente sobre él. En este periodo se establece un gobierno autoritario en Chile, ¿no? Esta institucionalidad viene acompañada de un ejercicio autoritario presidencialista al extremo. Basta decirles que tenía intervención en todas las otras funciones del Estado, e incluso no había posibilidad de que un diputado sea electo al Congreso Nacional sin el visto bueno del presidente. Desde luego allí tuvieron presidentes como Bulnes, Balmaceda, Montt, de ahí viene el nombre de Puerto Montt, incluso una famosa melodía de los iracundos, si no me equivoco. En todo caso, parte de la situación concreta que se da en este periodo, observamos, es un proceso de expansión territorial de los vecinos. Argentina no había ocupado la Patagonia y Chile no había ocupado el sur del país. Perú y Bolivia estaban en un proceso de alianza, ¿no? Y precisamente en esta visión ve Portales de que solamente la fortaleza institucional del país le puede preservar de las posibilidades agresivas y de contradicción de los vecinos. Este factor será muy relevante en el desarrollo de Chile, la presión de los vecinos que le obligó a tener instituciones fuertes. Y de hecho, pues en poco tiempo se forma la Confederación Perú-Boliviana, bajo iniciativa del presidente chileno Santa Cruz. Y pues tenemos en el siguiente mapa las acciones militares que el Chile en forma preventiva realiza a nivel increíblemente marítimo, en esas condiciones, y que logra una victoria frente sobre todo al Perú, pero también frente a Bolivia. En ese momento no hay cambios territoriales. Si podemos ver el siguiente mapa, la Guerra del Pacífico, advertiremos que en una nueva guerra contra Perú y Bolivia, Chile nuevamente se hace con la victoria, llega a ocupar la ciudad de Lima y varía el mapa territorial en forma importante. Podemos apreciar el color amarillo
que corresponde a lo que Bolivia era en ese entonces y que incluía pues la ciudad de Antofagasta, y Perú pues incluía las ciudades de Iquique y Arica. Esto, tras la victoria chilena, modifica el mapa. Bolivia se queda sin salida al mar y Perú pierde un apreciable territorio del norte de la zona de Atacama, del desierto de Atacama, áreas que son pues de explotación minera en este momento y que son producto del continuo reclamo de Bolivia de su salida al mar, que le perdió precisamente dentro de estos conflictos entre Chile con la República de Chile. Pero también ha habido situaciones de desarrollo económico social, Alan. Sería importante entrar también a ese punto. Indudablemente, el gran desarrollo del país, de Chile, arranca con el desarrollo minero, primeramente de ciertas regiones propias de Chile y algunas de compañías extranjeras, especialmente americanas y británicas, que operan tanto en territorio boliviano cuanto en territorio peruano. Cuando hay algún grado de insatisfacción entre estas compañías y los gobiernos que las acogen, se producen cierto tipo de estímulos al gobierno chileno para que actúe. Actúa Chile. Se da el proceso de conquista del norte, del actual norte chileno, parte boliviano, parte peruano, y la expansión de Chile hasta las fronteras actuales con ambos países. La razón económica de esto es la riqueza minera de la zona. La riqueza minera del norte chileno es proverbial. Y hay dos productos que en su momento, en esa época, son esenciales, que son los nitratos, utilizados tanto para abonos cuanto para la industria química bélica, y el salitre, igualmente utilizado para la industria bélica. Luego, el desarrollo principal de la minería se dará en el ámbito del cobre, que es hasta el momento actual uno de los rubros esenciales de la economía chilena y uno de sus factores estratégicos más importantes. Durante el periodo que va entre 1870 y 1970, durante estos 100 años, la expansión de la economía chilena es muy significativa y, contrariamente a las economías andinas, se orienta mucho hacia la minería, como ya habíamos dicho, y también hacia la industria asociada con la minería, el transporte y sobre todo la navegación y los puertos. Este desarrollo chileno origina una matriz sociológica distinta al de la matriz andina particularmente. ¿Por qué razones? Primero, por lo que habíamos anotado en un principio, este enfrentamiento con los grupos indígenas originarios, particularmente mapuches y araucanos, versus el proceso de servidumbre que hacia el norte de Chile se produce en Perú, en Ecuador, en Bolivia y en Colombia. Tenemos entonces una matriz sociológica diferente. Tenemos más una población obrera, y esa población obrera, luego de la Primera Guerra Mundial, se ve además influenciada por una migración importante desde Europa que llega al país con ideas distintas, con conceptos distintos. Esto da lugar a que en Chile, curiosamente, en el año 32, se produzca un golpe de Estado militar muy breve, de 12 días, en el que se proclama una república socialista en Chile, básicamente dentro de los lineamientos inspirados por la Revolución de Octubre en la Unión Soviética. Y esto de hecho va dando lugar a un margen para la izquierda, una izquierda que se institucionaliza en el país. Es que justamente el hecho de que tú tengas una matriz sociológica en el país en la que haya realmente una presencia de proletariado, da lugar a la posibilidad de un desarrollo de ideas dentro del socialismo, de la concepción socialista marxista. Y que ya en la década de los 60, Chile llegue a tener pues un fuerte partido socialista que tiene votación apreciable desde fines de los 50 y ya en el año 1970 inclusive llega en el primer lugar, ciertamente no con una mayoría absoluta, el 36%, pero llega en el primer lugar. Y en esta parte
los analistas, tanto económicos como los historiadores, establecen de que no obstante este desarrollo económico que había venido teniendo Chile, no encontraba un modelo adecuado que le permita superar el subdesarrollo en materia económica versus el alto desarrollo político en materia institucional. Esto dice pues Aníbal Pinto. Aníbal Pinto era un economista muy renombrado de Chile que junto con Prebisch, con Celso Furtado serán gravitantes en la escuela cepalina, pero dice que en esa circunstancia llega pues el gobierno de Allende y gana las elecciones de Allende con el propósito de encontrar un vértice de desarrollo que permita superar ese atraso económico vía la línea socialista. Y claro, después se dará pues la vía liberal capitalista con el gobierno de Pinochet, pero en todo caso, cuando se produce este proceso en el año 1970, Chile se enrumba por un gobierno que lleva las cosas al extremo, pero dentro de lo que cabe se da dentro de una situación bastante institucional. Y allí tenemos precisamente, y es muy interesante, una entrevista que se le hace al doctor Salvador Allende en compañía de Fidel Castro, en lo cual denota precisamente, esto ya se trata del año 1971, cuando Fidel visita Chile. En este margen es cómo Salvador Allende explica la institucionalidad de su país, lo que se dio por llamar vía chilena al socialismo, en fin, el propósito político del socialismo en Chile en el año 1970 hasta el año 1973. Por favor, si le rodamos el video. La denominación de vía chilena podríamos decir casi que es una exageración, pero yo creo que más que nada tiende a tipificar algo que está de acuerdo con nuestra realidad, nuestra historia y nuestra tradición. Pueblos que luchan por su emancipación tienen lógicamente que adecuar a su propia realidad las tácticas, ¿no?, y la estrategia que ha de conducirnos a las transformaciones. Chile, por sus características, por su historia, es un país en donde la institucionalidad burguesa ha funcionado a plenitud y en donde dentro de esta legalidad burguesa el pueblo sacrificadamente ha ido avanzando y consiguiendo conquistas, ha ido concientizándose, ha ido comprendiendo que no es dentro de los regímenes capitalistas y del reformismo en donde Chile podrá alcanzar la dimensión de país dueño de su independencia económica y capaz de llegar a niveles superiores de vida y de existencia. Hay que considerar entonces que Chile tiene condiciones diferentes a otros países. Quiero, por ejemplo, destacar que el Congreso chileno ha tenido 160 años de ininterrumpido funcionamiento. Quiero hacer ver que las Fuerzas Armadas chilenas son Fuerzas Armadas profesionales, que a lo largo de nuestra historia han estado al margen de una acción política propiamente tal. Por último, y es lo más importante, la clase obrera chilena ha tenido una participación activa, ha tenido una participación directa en la formación de una conciencia y en las luchas populares. Hemos dicho que la revolución chilena la haremos en pluralismo, democracia y libertad. Cada uno de estos aspectos habría que profundizarlo y tú comprendes que es imposible. Sin embargo, el factor fundamental es y será siempre la clase obrera y su unidad. Comandante Castro. Sí, precisamente pone énfasis el doctor Salvador Allende en esta entrevista de 1971 en el factor institucional. Las Fuerzas Armadas no habían intervenido todavía, pero claro, el esquema allendista con un neomercantilismo al extremo, con un propósito de socializar la economía, generó profundos disgustos en la clase media, ni se diga en la clase alta, la propia preocupación de los Estados Unidos frente a la posibilidad del establecimiento de un Estado comunista en un área estratégica de la América del Sur,
que conjugados todos elementos, la crisis económica que se provocó, la crisis social, la crisis política con una ruptura del poder constitucional ya de la función misma de la separación de poderes, llevó pues a que las cosas llevadas al extremo lleven a que en el 11 de septiembre de 1973 exista un pronunciamiento militar que dio un giro totalmente diferente a la realidad histórica de Chile de no tener una salida propicia al esquema de desarrollo económico versus un esquema liberal, un esquema neoliberal, como se decía en su momento y que de hecho se practicó bajo el amparo de la Escuela de Chicago, que lleva pues a un desarrollo apreciable del país, Alan. Sí, Eduardo, yo creo que hay que matizar un poco el tema, ¿no? El gobierno de Allende es un gobierno que llega al poder con el 36% del voto. No llega al poder con un mandato mayoritario del país. Con ese 36% del voto se pretende modificar un pacto social que ha regido en el país durante los años que el doctor Allende señala, y una institucionalidad que se ha mantenido durante ese tiempo, y particularmente una modificación de fondo de la seguridad jurídica en la sociedad chilena. Obviamente, el 63% de la población que no vota por el doctor Allende encuentra en esta alteración de las reglas de juego bajo las cuales el país ha funcionado y ha operado desde su incepción republicana, y este intento de modificar las reglas de juego a momentos mañosamente origina una reacción de la población en Chile. El fracaso económico del gobierno de Allende, que como cualquier gobierno populista, en el primer momento en que utilizando recursos disponibles puede generar una sensación de bienestar y de crecimiento, sin embargo, en un breve plazo deviene en una situación caótica, en una inflación desatada y justamente en lo que tú mencionabas, este neomercantilismo que a través de barreras arancelarias trata de encerrar al país. Sí, creo que tenemos un cuadro, PIB Chile 1970, en el cual se revela precisamente la inflexión que se produce en el año 1975. Se observa de que la economía chilena estaba por encima de los 22.000 millones de Producto Interno Bruto y se produce una caída a 18.000 millones, es decir, pierden 3.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto en dólares de 1980. Y situación que es revertida con la política neoliberal del siguiente gobierno. Podemos poner el cuadro Chile, reducción de la pobreza, en el cual se puede ver clarísimamente esta inflexión, sobre el cual podemos también comentar brevísimamente por el tema del tiempo. Te comentaría que lo interesante de la capacidad de la sociedad chilena y la solidez institucional del país es la que le permite al país retomar, por una parte, el camino de la democracia y por otra, el camino de la democracia en el diálogo, el camino de la democracia en la comprensión de que el otro no es el enemigo, de que el otro no es un sujeto al cual hay que exterminar, sino que es una sociedad democrática en la cual el proceso democrático sigue unos cauces y unas reglas civilizadas. Justamente esto es lo que encontramos tan meritorio en el proceso de transición chileno, que no es el primero, porque vemos que desde la transición democrática hasta el día de hoy ha habido un proceso ejemplar de desarrollo político en la sociedad chilena. A partir de la institucionalidad histórica. A partir de la Y de hecho en el gráfico veíamos esa trepada radical del Producto Interno Bruto chileno. Así es, Eduardo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.